Un poco. Ahí, chicos, subí en el Teams, en los archivos, unos ejercicios de ejemplo de los temas de hoy, si quieren. Creo que también están en Miel, pero bueno, ahí los voy poniendo clase a clase, por ahí más fácil. Esto, si pongo la crucecita, cancelo todo. Qué crucecito. Esa crucecita que está ahí, ¿me siguen escuchando? Sí. Ah, bueno, tenía miedo de cortar la comunicación. Bueno. Vamos a arrancar de a poquito. Yo les propongo, para trabajar esto de la velocidad media, hacemos el 1,1 y el 1,3 para ver la diferencia que parece sutil. Así cuando lo leemos, ¿ven la pantalla, sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, profe. sí. Bien. Digo, si leemos el 1,1, dice, un tren recorre 200 kilómetros en línea recta y entonces corta esos 200 kilómetros en dos mitades. Dice, 100 kilómetros lo hace a 80 kilómetros por hora y el resto, o sea, los otros 100 kilómetros, los hace a 120. Y nos pregunta cuál es la velocidad media. Y el 3, si lo leemos con detenimiento, dice, un tren recorre 200 kilómetros, igual que antes, dice la primera mitad del tiempo a 80 kilómetros por hora y la segunda mitad del tiempo a 120. Pero no sabemos cuánto tardó en total. ¿Bien? Entonces, y de vuelta me pregunta la velocidad media. Vamos a usar acá este pedacito para hacer dos dibujitos. Digo, el 1,1 1 tiene por un lado el tiempo y por otro lado vamos a ponerle X al vector R, decíamos, el vector R está compuesto por una componente en X. Si quiero no le pongo esta rayita arriba, perdón. Quiero no le voy a poner esta rayita arriba. No me deja borrarla. Bueno. Y Z. Como es en una sola dirección, entonces lo que valga ahí lo va a valer en todo el recorrido y lo mismo con Z. Entonces me quedo solamente con la parte de X. Y por eso acá lo que dibujo es X. ¿Está bien? Y entonces dice, en total son 200 kilómetros. Acá esto será 200. En el 1,1 dice que hace 100 kilómetros, o sea, la mitad, a una velocidad y los otros 100 a otra velocidad. Entonces, esto vamos a llamar acá T1. Esta será la velocidad, vamos a agrandar esto. Esta será la velocidad 1. ¿Y cómo va a ser la otra recta? ¿Más inclinada o más acostada? Esta velocidad B1 me la daba como dato, dice a 100 kilómetros por hora. Y la otra, perdón, a 80. Y la otra a 120. La velocidad 2 la tengo que representar más parada, más vertical o más horizontal. Más vertical. Más vertical. ¿Por qué? Porque como va más rápido, en menos tiempo hace el mismo recorrido. Y esto es el T2, si queremos. Este es el T1 y este es el T2. Acá tenemos los 100.
Vamos a poner acá los 200. No sé por qué no me deja borrar. Ah, ya sé por qué. Porque esto... No. Esto se lo va a borrar. Resaltado. Bueno, no sé. Listo. Si yo quiero sacar la velocidad media, ¿qué sería para este gráfico? Esta es la velocidad V2. La velocidad media sería conseguir una recta que una la posición final con la posición inicial, ¿sí? Y esto en rojo sería la velocidad media. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esa velocidad media, ¿cómo la calculo? ¿Quién me dice cómo calcularla, según lo que vimos recién? La velocidad media era, ¿qué cosa? El delta de posición sobre el delta de tiempo. ¿Está bien? Esto es lo que acabamos de ver. Digo, el delta X, ¿cuánto vale? 200 kilómetros. ¿Está bien? Es lo que se movió desde la posición inicial hasta la posición final. 200. Si hay dudas, me van diciendo, ¿eh? 200 kilómetros. ¿Y el delta T cuánto vale? ¿Lo sabemos? Sería T. Uy. T2, ¿no? Pero no sé el valor. ¿Cómo lo podemos saber? El T total. ¿Cuánto es lo que tardó desde acá hasta acá? ¿Era ¿Esto qué es? T2 menos T1? ¿O no? Claro, T2 menos T1 me da este pedacito de acá. Esto sería T2 menos T1. Ah, claro, es verdad. No hay nada que perdonar acá. Pero digo, yo quiero saber cuánto me demandó desde 0 hasta T1, tengo un tiempo que no lo conozco, y de T1 a T2 otro tiempo. Y yo quiero saber de punta a punta. Todo esto es lo que quiero averiguar yo. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tengo una sola ecuación, ¿no es cierto? Que dice que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, lo que recorrimos, lo que vimos antes y lo que está ahí arriba escrito. Y me dice, como dato, que para los primeros 100 kilómetros la velocidad fue de 80. Entonces, de acá puedo sacar que T1 va a ser igual al delta x1 sobre velocidad 1. Esto es T1. ¿Están de acuerdo? Pasé multiplicando el delta T y después la B la pasé dividiendo. Entonces me queda que T1 es igual a delta x1 sobre B1. Lo mismo que T2 va a ser el desplazamiento x2 sobre la velocidad 2. ¿Está bien? Sí, lo puedo repetir, profe. Sí. Mira. Vamos a centrarnos en el triangulito. Vamos al dibujo este. Digo, vamos a marcar con otro color. Me voy a centrar en este triangulito. Yo sé que la pendiente, esta que está acá, me indica la velocidad, ¿verdad? Y esa velocidad la calculo haciendo delta x, o sea, esto, lo que está vertical, sobre delta t. Y eso es lo que dice la ecuación esta. ¿Está bien? Delta x sobre delta t me da la velocidad, ¿está bien? Pero resulta que yo la velocidad la tengo. Me dice que la velocidad es de 80 km por hora. Y me dice que a 80 recorre 100 kilómetros. Entonces, en esta ecuación yo tengo el delta x y tengo la velocidad. Me falta averiguar este t. Quiere decir que T1
esto que tengo acá, lo puedo averiguar a partir de esos datos. Mira, voy a escribir esto de vuelta acá para hacerlo más limpio. Digo, velocidad 1 va a ser igual al delta x1, que es delta x1, entonces será esto de acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sobre el delta t1, o sea, esto de acá, delta t1. ¿Se entiende eso? Ahora sí, profe. Claro. Bueno. Como yo este lo tengo y este dato también, calculo cuánto vale t1. Entonces, el delta t1 va a ser igual delta x1 sobre b1. O sea, 100 kilómetros sobre la velocidad que eran 80, ¿no? Kilómetros. Y acá abajo, yo en vez de poner la hora acá abajo, le voy a poner ahí arriba. ¿Está bien? Porque es denominador de denominador. Entonces esto se va con esto. Y me queda que el delta T1 será 100 dividido 80. 1,25 25. hora. Entonces ahora puedo saber que este corresponde con 1,25. Se me hizo una galleta ese gráfico. Pero yo acá, en la ecuación, para saber la velocidad media total, lo que tengo que poner es el tiempo total para recorrer los 200 kilómetros. Porque lo que estamos haciendo es, lo que está en rojo, todo el espacio recorrido, 200, sobre todo el tiempo empleado. La suma del delta T1 más el delta T2. Vamos a otro color. Digo, ahora voy a averiguar cuánto es ese delta T2. ¿Y qué hago? Y uso el mismo procedimiento. Me quedo con el triangulito este que está acá. Y haciendo el mismo análisis, ya la ecuación es la misma, digo, delta T2 va a ser igual a delta X2, esto, sobre velocidad 2. O sea, de vuelta, 100 kilómetros sobre la velocidad de que era 120 kilómetros por hora. Se va kilómetro con kilómetro. Y esto dará... ¿Lo tenés eso, Leo? Ponga el cálculo acá. $0.83. Puse salir y se me fue todo. Me olvidé que era así esto. Bien, mejor así Se borró. Está bien. lo organizamos. Que era un lío ya. Vamos de vuelta. Tiempo, espacio. Tenemos una parte así y una parte así. Esto era 1,25. Claro, Pedazo. igual quedó grabado, se supone. ¿Cómo? ¿Me hablaste? Para continuar el ejercicio basta. Lo anterior quedó grabado. Ah, Sí, sí. buenísimo. Listo. Ahora sí, digo, la velocidad media va a ser, entonces, todo el desplazamiento, 200 kilómetros, sobre todo el tiempo empleado, 1,25 más 0,83. ¿Está bien? Entonces ya 8, 10, me llegó 1, 2 horas. Y entonces si hago esa cuentita, que ahora no voy a salir más, me va a decir la velocidad media, que sería el equivalente de haber recorrido esos 200 kilómetros a una velocidad que es la que estoy dibujando acá en rojo. 96,1.
96,1 kilómetros por hora. Bien. En este ejemplo, decíamos, fue la primera mitad del recorrido, los 100 primeros kilómetros, a una velocidad, y los segundos 100 kilómetros a otra velocidad. Nos dio como resultado, teniendo 200 kilómetros en total, y la velocidad por un lado era 80 y por otro lado 120, nos dio una velocidad media de 96 kilómetros por hora. Vamos a ver el caso del ejercicio 3. Fíjense que no es el promedio de las velocidades, ¿no? Claro, Si hacían el promedio daba 100. exacto. ¿Por qué no es el promedio? Porque a la velocidad B1 va 1,25 horas y a la velocidad B2 va a ser 83 de hora. Entonces, no puede ser el promedio de velocidades. ¿Está bien? Porque si fuese la mitad del tiempo a una velocidad y la otra mitad del tiempo, sería cuestionable. Pero por ahí me da, que es lo que nos va a pasar ahora. Pero nunca estaría bien hacer el promedio de velocidades como velocidad media. Pero hagamos el otro, el 3. Fíjense que los mismos 200 kilómetros, acá tengo 100, dice, la primera mitad del tiempo los recorre a una velocidad y la otra mitad del tiempo a otra velocidad. Que de vuelta la otra velocidad es más grande, ¿no? O sea, más inclinado. Ahí no se notó mucho. Pasa que el X no cambia en 100, ¿eh? Ah, por eso no me daba. Por eso te queda. Claro, ¿por qué no puedo borrar? Esto es para borrar, es con esta porquería. Ahí borró, me parece. ¿Borrar? Siempre apretaba un botoncito y se me borraba. Ah, sí. Entonces digo, voy a dividir en dos el tiempo. Esto a esta velocidad. Y esto a esta velocidad. Ahí está mejor. Ah, esto no lo sé. Esto son 200. Acá. Bueno. Eso es apretar el botoncito. Y entonces acá tengo el tiempo total y acá tengo el tiempo sobre 2. Porque me lo dice el problema, que es así, ¿está bien? B1 y B2 son datos, y como antes, B1 80 y B2 120. Por eso es que recorriendo a 120, en el mismo tiempo, a velocidad B2, recorre mucho más, digamos, este tramo que está acá, es más chico que este otro tramo. ¿Está bien? Porque en el mismo tiempo, a la velocidad B2, recorre más espacio. ¿Está claro eso? Bien. De vuelta, la velocidad media, que sería encontrar una velocidad a la que tendría que haber ido para unir este punto con este punto a una única velocidad constante, la calculo como haciendo todo el espacio recorrido, los 200 kilómetros, sobre todo el tiempo empleado. Y de vuelta, no sabemos cuánto es ese tiempo, ¿no es cierto? Y tampoco sabemos cuánto es la distancia, porque antes teníamos como dato cuánto vale x1 y cuánto vale el delta x2. Y acá no lo sabemos. Pero disponemos siempre de una única ecuación, que es esa que venimos usando, que dice que la velocidad es el delta espacio sobre el delta tiempo.
¿Cómo podemos, con los datos que tenemos, calcular cuánto es el tiempo total empleado? ¿Quién se le ocurre algo? ¿Nadie? Chan, chan. Bueno, a ver. Profe, como tal, el tiempo total no sería 2t, por ejemplo, en velocidad media igual a 200 kilómetros sobre 2t. Y en Bueno, la podés poner ecuación, 2t y acá t. Entonces, en vez de poner acá t sobre 2, pones t y acá pones 2t. Eso me decís vos. A ver, voy a tratar de señalar creo, en el gráfico. Digo, acá, en vez de poner t, pones 2t. Y acá en vez de poner t sobre 2, pones una t. Eso me decís vos. estoy metiendo la pantalla, así que no estoy viendo. Ah, perdón. ¿A nadie se le ve la pantalla? Yo veo, profe. Sí, sí, sí se ve. Sí, se ve. Ok. Yo decía, está bien, esa es otra. Digo, en vez de poner t sobre 2 y t, pongo t y 2t. Pero necesitamos saber cuánto vale en horas. Y ya que sé que es 2t, podría despejar t de la ecuación, delta t de la ecuación de abajo y reemplazarla arriba, ¿puede ser? Ya que conozco el delta x y la velocidad, por ejemplo. Mm, claro, pero el delta x total tenemos. No sabemos cuánto vino, Ah, cuánto cierto. es esto, ¿está bien? Sí, sí. Entonces, una posibilidad es decir, por ejemplo, la primera velocidad es 80, será delta x1, que es lo que no sabemos, sobre t sobre 2, ¿sí? Y la otra velocidad, 120 kilómetros por hora, será delta x2 sobre otra vez t sobre 2, ¿sí? Y delta x1 más delta x2 es el delta total, son los 200. ¿Sí? ¿Me siguen lo que digo? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, puedo decir delta x1 será 200 menos delta x2. Entonces, 80. Y en vez de poner delta x1 pongo 200 kilómetros. Menos delta x2. Todo sobre t sobre 2. Y por otro lado, 120 es delta x2, 2 sobre t sobre 2. Y ahora me quedó como incógnita qué cosa. Delta x2 y t nada más. Y tengo dos ecuaciones. Profes, ¿me escuchan? Sí, escucho. Tengo acá una fórmula que creo que ustedes ya la habían usado. Que dice ¿Cuál es? delta x igual p, velocidad por delta tiempo. Haciendo el despeje,
Mi resolución es dividir el delta de x por la velocidad, dependiendo la primera velocidad y la segunda velocidad. Y como dice que recorrió 100 kilómetros va en una y 200 kilómetros en la otra. No, pero no te dice 100 kilómetros. Vos me hablás de esta ecuación. Delta X sobre delta T, ¿sí? 80 kilómetros por hora. La segunda mitad a 120 kilómetros por hora. Sí, La mitad pero de hablamos de 200 la mitad del tiempo, hablamos, ¿sí? del recorrido. Yo lo tengo así, me parece que no se me habla. Ese era el ejercicio anterior, me parece. Ah, claro. Ese es el ejercicio anterior porque te dice que la primera mitad del recorrido fue a una velocidad y entonces ya te dice, como el recorrido total son 200, la primera mitad son 100 kilómetros. Pero acá no sabés cuánto hizo. De vuelta, si venimos acá al dibujito este, digo, no sé cuánto vale la parte esta que tengo acá. No sé cuánto es ese recorrido a los que viajó a 80 kilómetros por hora. Sé que en total hizo 200. Entonces habíamos llamado a esto delta x1 y a esto delta x2. Digo, la suma del x1 más el x2 son 200. Por eso escribimos la ecuación que tengo por acá. En vez de poner x1 ahí, puse 200 menos delta x2. ¿Sí? Y ahora si quieren sumamos las dos ecuaciones, hacemos lo que quieran. Con estas dos voy a usar esto que teníamos acá. Así lo tenemos más ordenado. Digo, 80 es igual a 200 menos x2 sobre t sobre 2. Y 120 es igual a x2 sobre t sobre 2. Pero si quieren, vamos a una suma. Entonces esto me da 200 kilómetros por hora. Será 200 kilómetros sobre t menos el delta x2 sobre t sobre 2 más delta x2 sobre t sobre 2. Esto se podría ir. Y entonces me dice que el tiempo total vale, ¿cuánto? Ahora sí es fácil, porque el 2 pasa dividiendo, multiplicando. Todo ese 400 pasa dividiendo. Y me queda 0,5. No, 2 horas. El tiempo total, 2 horas. Esto, 2. Esto, 200 kilómetros. Esto en horas. Y entonces, la velocidad media sería una cosa así. Uy, bueno, no me lo tomó. La primera mitad a una velocidad, a ver si podemos cambiar de color. Ujú, ujú. Ujú, ujú.
Entonces acá tengo el delta x1 y acá está el delta x2, que combina con los 200. Entonces, la velocidad media, ¿cuánto vale? El recorrido total, 200 kilómetros, sobre el tiempo total, 2 horas. Y acá sí, por ahí, decía que coincide, que haciendo el promedio de velocidades, 120 más 80, 200. Dividido 2, me da 100. Pero es pura coincidencia que coincida. ¿Por qué es pura coincidencia? Porque una mitad del tiempo fue a una velocidad y otra mitad del tiempo fue a otra velocidad. Y entonces por eso el promedio de velocidades coincide con la velocidad media. Pero supongamos que fue un cuarto del tiempo y 3/4 a otra, entonces ya no va a coincidir. ¿Está bien? Es solo casualidad que acá coincida. Digo, parece un ejercicio tonto, ¿no? Fíjense que era de los primeros, que yo dudé de hacerlo, digo, los dejo que lo hagan ellos. Pero, digo, tiene su vuelta para darle, ¿no? Sí. Y es de lo más sencillo. ¿Hay dudas con esto, como hicimos? ¿No? Bueno. Venimos acá. Entonces hemos hecho el 1,1 y el 1,3. Bueno, el 4 y el 5 sí. Digo, háganlo ustedes. Y de última, al iniciar la clase del sábado, en cualquier momento, vemos si hay alguna duda. Bueno, cartelito, estaba, pero ese lo hizo Maxi, lo tengo ahí subido. ¿Cuál? El de que ve el cartel y el que ve el Ah, sí. ese lo subí ahí Es, a Teams. podemos hacer el de el 8, ¿no? Pedro sale de su casa. Sí. Es medio fácil esto. Es fácil, sí. Hacemos ese y después hacemos alguno con aceleración. Hasta el 1, ¿cuánto dijiste que se podía hacer? Y el 1.30, pero estos son fáciles de relativo y eso. Y Ah, lo de bueno, porque hay que encuentro. Está bien. ese en medio un quilombito, está hecho también. El 1.22 también lo subí resuelto. Ah, porque les iba a decir que acá es fácil de ver eso que habías dicho, si la aceleración es positiva o negativa, ¿no? Claro, Eso está bueno para analizarlo. Bueno, pero hagamos esto. ¿Qué decía? no, que se lo tienen hecho, lo subí ahí con los que hizo Max y eso. Vamos a hacer 1,8. Lo leemos. Pedro sale de su casa y va hasta la casa de Juan, que queda en la misma calle, o sea, ahí me dice que el movimiento es recto, y está a 700 metros. La velocidad es constante, 5 metros por segundo, y me pregunta cuánto tarda en llegar a la casa de Juan. Dice, al cabo de 20 segundos, ¿dónde se encuentra respecto de su casa? Y hay que hacer los dibujitos. Bueno, hagámoslo. Entonces, voy a dibujar la casa de Pedro y la casa de Juan. Y ese va a ser mi sistema de referencia. En algún lado tendremos que poner el 0 de nuestro sistema. Podemos ponerlo en la casa de Juan, en la casa de Pedro, en otro lado que no sea ni la casa de Pedro ni la casa de Juan. Lo lógico sería usar una de esas dos que tenemos como referencia. Y la más lógica de todas, ¿cuál es? Para ustedes, la más lógica, ¿cuál sería? Dice, si Pedro sale de la casa, yo voy a pensar que
la posición 0 es la casa de Pedro, ¿les parece? Y a 700 metros tengo la casa de Juan. Y esto vale 700. ¿eh? Esto es X y se mide en metros. Entonces Pedro viaja hacia allá con una velocidad que vale 5 metros por segundo. Me pregunta, ¿cuánto tarda en recorrer esos 700 metros? La única ecuación que tenemos es la que dice que velocidad, la que me dijo antes la compañera, es el desplazamiento sobre el tiempo. El dato de velocidad me lo da el problema. Y el dato del delta X también me lo da el problema. Lo que yo quiero averiguar es este delta tiempo. Entonces, ese delta T lo averiguo haciendo como delta X sobre B. ¿Están de acuerdo? Es decir, 700 metros sobre la velocidad que es 5 metros sobre segundo. 1, me sobran 2, bajo el 4, bajo el 4 por 5, 20, 0. Metro se va con metro, 140 segundos. Y está bien, 140 segundos. Ahora me dice, como problema, parte B del problema, dice, al cabo de 20 segundos, ¿dónde se encuentra respecto de su casa? Entonces, en la parte B sería la posición para un tiempo igual 20 segundos. Y entonces, ¿cómo es esta ecuación? Velocidad por tiempo más el x0, es la que vieron recién, esa ecuación. Como yo digo que la posición 0 coincide con la casa de Pedro, yo digo mi cronómetro se dispara cuando Pedro sale de su casa. Entonces, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale x0? Tiene que valer 0 porque este x vale 0 cuando el tiempo vale 0. ¿Está bien? Si yo hubiese elegido mi centro, mi eje en otro lado, que no coincida con la casa de Pedro, entonces ese x0 podría llegar a ser diferente. Pero así como tomamos nosotros las coordenadas, x0 vale 0. ¿Hay alguna duda con eso? No. Yo cuando no hablan, como dijo Leandro, asumo que se entendió. Están muditos. Profe, profe, Sí, yo me perdí arriba igual, en la parte donde está el delta T, igual a la posición por la velocidad. ¿Eso cómo lo inventó? eso ahí. Sí. Bueno, hacemos acá, mira. La ecuación esta la tenemos, ¿no es cierto? La que arrancamos, la ecuación esta la Sí, tenés. sí, sí, sí. El delta T que divide pasa multiplicando por el otro lado, ¿no? Entonces me queda B por delta T es igual a delta X, ¿está bien? Ah, claro, hizo un despeje nada más. Claro. Ah, ¿Y después perfecto. qué hago? Este B que multiplica lo paso dividiendo. ¿Está bien? Entonces lo saco de acá y lo pongo acá abajo. Y entonces por eso el T me da 700 metros sobre la velocidad que son 5 metros sobre segundo. El segundo que divide, es divisor, pasa a numerador. ¿Está bien? Perfecto. Buenísimo. ¿Y esto del el x0 igual 0, está bien? No, sí, lo puede repetir ya que está. Sí. Esto es así.
yo digo, cuando el tiempo vale 0, como este viaja a una velocidad constante de 5 metros por segundo, la gráfica sería una recta y siempre en la misma inclinación, porque la inclinación es la que marca la velocidad, ¿está bien? Entonces, cuando arrancó, esta posición dijimos que era la casa de Pedro, ¿sí? Y en algún momento, que es el que acabamos de averiguar, llega a la casa de Juan cuando esto vale 140 segundos. ¿Está bien? Entonces me dice, la ecuación es esta que tengo acá, la ecuación. Esta no la puedo cambiar, es así la ecuación. Pero x0, dependiendo de donde yo tome la posición inicial, puede tomar infinitos valores. Ahora, como yo digo, a Pedro lo voy a empezar a cronometrar cuando sale de su casa. Cuando abre la puerta y sale, ahí voy a empezar a cronometrar a Pedro. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto tiene que valer la posición de Pedro, así como elegimos el gráfico nosotros? Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale la posición de Pedro? 0. 0. Pero también. Entonces, si t vale 0, acá arriba, esta posición tiene que valer 0. Esto va a ser velocidad por 0 más x0. ¿Cuánto puede valer x0? Hay una sola posibilidad que esto que valga 0. ¿Está bien? Porque si esto vale diferente de 0, entonces esta posición no sería 0. ¿Estamos de acuerdo? No se complicó mucho eso. Bien. Sí, ¿no? Sí, sí. Y esto le pongo un número cualquiera. Un número. Entonces, cuando esto vale 0, ¿esto cuánto vale? Vale número. Porque esto no aporta nada. Esto acá es como que no está. Lo que yo le ponga acá de este lado, lo mismo va a valer de este lado. Entonces, si la posición de Pedro cuando el tiempo vale 0 es 0, no queda otra que la posición inicial sea 0. Muy bien. Entonces, tenemos que averiguar ahora la posición, cuánto vale x, en este dibujito, cuando el tiempo vale 20, cuánto vale esta posición. Es fácil. X para t igual 20 será la velocidad, que es constante, 5, por ese tiempo que vale 20 segundos. Esto es como una maquinita. Para cada valor de t, yo voy a conseguir una posición. Yo voy alimentando la maquinita con distintos valores en este eje, y dependiendo de este valor, tengo que llegar a la curva y consigo el x. ¿Sí? Esto va siendo así. Entonces me pregunta, el caso particular, cuando el tiempo vale 20, ¿cuánto vale esta posición? Y sale de acá. 5 por 2, 10. 100 metros. 100 metros. Ah, sí. 100 metros. Perfecto. Bueno, ahora me pregunta hacer el esquema x en función de tiempo, que es este que dibujamos en azul, y el de la velocidad en función del tiempo, ¿cómo sería? Sería una recta constante. Una recta constante que pasa por 5, ¿no? En 5. En Muy vez de bien. 5. Perfecto. ¿Yo podría hacerlo diferente esto? Sí, claro que sí. Supongamos que hubiésemos elegido como referencia, vamos a hacerlo diferente, yo digo, esto que habíamos arrancado, acá voy a poner la posición de Juan y acá la de Pedro. Entonces Pedro, para llegar a la posición de Juan, tiene que ir para allá. Y entonces, si x es positivo hacia la derecha, esta velocidad
que se opone a ese sentido, ¿cómo sería? Negativa. Y entonces, si ese fuese el caso, el dibujo de la velocidad, en función del tiempo, ¿cómo tendría que ser? Negativo. Por menos 5, ¿está bien? Digo, no es que uno está bien y otro está mal. Los dos están bien. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir acá? El que hicimos al principio es el más lógico. Es decir, sale de Pedro, entonces dice, ese concepto de sale de Pedro implica que la posición inicial, el x0, es 0. Ahora, cuando yo uso este sistema donde Pedro sale de una posición que no vale 0, es al revés. Él sale de una posición x0 que no la conocemos, y al cabo de algún tiempo, que tendría que ser el mismo porque viaja a la misma velocidad, recorre estos 700 metros. Y esta posición coincide con 0. Y entonces, ¿este x0 cuánto vale? 700, ¿está bien? Tienen que empezar a jugar con esto, si no lo ven. Porque es bien sencillo. Entonces, la velocidad de esa es negativa, es menor que 0. ¿Y el gráfico cómo sería? El de posición y el de tiempo. Bueno, en principio, como arranca de una x0 distinta de 0, cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo vale 0, la posición vale 700. Y cuando el tiempo sea 140 segundos, que es lo que calculamos antes, la posición tiene que ser 0. Entonces el dibujito va a ser así. Y está bien que la pendiente sea negativa, coincidiendo con la velocidad que es menor que 0. ¿Está bien? La tangente de esa recta es negativa porque la velocidad es negativa. Entonces el dibujo de velocidad en función del tiempo está por debajo del 0. ¿Y cuál sería otra? Y la más genérica es decir, bueno, esta posición inicial no coincide ni con la casa de Juan ni con la casa de Pedro. Y bueno, y tenemos infinidad para hacer esa forma. ¿Se entendió esto? Tienen que agarrar la guía y hacer. Yo lo dejaría acá, ¿no, Lean? Como... Me parece Bueno, que bueno, falta... sí, ahí si querés, a ver, tenés abierto el Teams, mostrarles que Sí. ahí que estás compartiendo. Bueno, me da... Ahí. Equipos. Equipos. ¿Dónde? Tenés un pa. Ahí el último. De general. Bueno, acá en archivos, si entran, ahí está cinemática, clase 1. Hay un par de ejercicios. No, entraste a general. Dale atrás. ¿No está? Pero recién me mostró como de clases son solo de lectura, van aquí. ¿Qué pasó? Estaban ahí recién. No, archivos. Pero no te abre publicaciones, nada. Yo creo que estoy unido, pero... No, salía, ¿verdad? Profe, yo lo veo, ya lo descargué. Sí, yo cuando entro en archivos me aparecen. Bueno, ahí está, tienen ejercicios. Hay un par resueltos, qué sé yo, para que prueben. Igual les conviene Ah, mira. probar solos y si no sale lo miran, pero Ahí está. traten.
Y archivos. Ahí. ¿Se ve? Bueno, ahí tienen algunos problemas. Están bastante explicados como para que se entiendan. Este es bastante difícil, digamos, el 1.22. Sí. Tiene un montón de movimientos mezclados. Como que hay que analizar de a pedacitos, ¿no? Como que hay que ver este tramo, que fue una velocidad. Después acá estuvo una velocidad constante. Perdón, este es de velocidad. Y Acelerado, una ese es el aceleración gráfico acá. de velocidad, Claro. que es lo que marea, ¿sí? Ahí donde Acá va velocidad constante. Acá tiene una aceleración negativa. Y lo que decía Leandro, aceleración negativa no significa, no tiene que relacionarse con aumento o disminución de esa velocidad. Digo, si yo voy para adelante y tengo una aceleración positiva, significa que cada vez voy más rápido para adelante. Y al revés, si yo voy para adelante y me empujan al revés de como yo voy, quiere decir que me van deteniendo. Entonces, el caso entre D y F sería eso. Yo voy a una velocidad que tiene un valor positivo acá en D. Voy a recibir una aceleración negativa, y eso de negativa me lo da esa pendiente. Y que sea negativa significa que voy a empezar a circular cada vez más despacio. Por eso esta velocidad va bajando. Ven que cuando llegó acá, ¿cuánto vale esa velocidad? 0. Pero después sigue pasando el tiempo y voy tomando velocidades para el otro lado, negativas, cada vez más grandes en magnitud. Es como que tiro, por ejemplo, la goma de borrar hacia arriba y entonces esa goma de borrar se ve frenada por la gravedad. Llegó a la altura máxima y entonces la velocidad se hace 0, lo que pasa acá en 25. Y después empieza a recorrer al revés, por eso la velocidad va por debajo de 0, o sea que vuelve esa goma, y a la velocidad cada vez más grande. El módulo de esa velocidad es cada vez más grande. ¿Ven? Que el módulo de velocidad va creciendo hacia abajo, ¿sí? Hasta que llega a una velocidad máxima acá en el punto F. Después, bueno, tiene una aceleración positiva, pero esa aceleración positiva hace que la velocidad, el módulo de esa velocidad sea cada vez más chico, y acá se haga 0. Entonces, esa es la diferencia entre sentido de aceleración y si el movimiento es acelerado o desacelerado. ¿Está bien? Ujú. Sí, bueno, yo creo que Profe, tiene. pero ¿usted calcula la aceleración en ese tramo de F a G según la fórmula, o sea, final menos inicial y eso, ahí no me quedaría negativo la aceleración? Es que esta velocidad es negativa acá. No. Vos tenés aceleración, es igual a delta V sobre delta T. Claro. Está bien, va a quedar 0 bien? más. Claro, es 0 más, no sé, la velocidad de F Claro, una velocidad ahí. Está bien, sobre delta T. claro. O sea, en el ¿Sí? tramo entonces de D a E, la aceleración ahí sí es positiva en ese pedacito y de D a F es negativa. No, fíjate que la aceleración es siempre la misma de acá hasta acá. Digo, No cambia, es siempre la misma pendiente, la misma recta. Es siempre la misma aceleración. ¿Está bien? O sea, ahí sería negativa. Claro, exacto. Acá la Fija- velocidad es mayor que 0 en D. Y acá la velocidad de F es menor que 0, ¿sí? Fíjate, Entonces, cuando vos calcules esa aceleración entre D y F, vas a tener una velocidad F menos una velocidad D sobre el delta tiempo. Claro. Esta velocidad F es negativa, un número negativo, menos un número que es positivo.
Claro, O sea que todo esto te va a dar un número negativo. claro, sí, sí, sí. Un negativo menos un número positivo. Todo eso te da negativo y entonces vas a tener una aceleración entre D y F que es negativa. Lo que se tienen que dar cuenta es que entre D y F la aceleración es siempre negativa. Pero entre D y E, como la velocidad es positiva, el móvil este está frenando con la aceleración negativa. ¿Se entiende? Entre D y E está frenando. Pero entre D y F, la aceleración negativa lo acelera, porque lo está acelerando con velocidades negativas. Sí, esto es lo que quería dejar claro, que la aceleración negativa no quiere decir que esté frenando o acelerando. Lo importante es que sea distinto o igual el signo de la aceleración y de la velocidad. O sea, ahí la aceleración es negativa toda de D hasta F, y sin embargo de D a E frena y de E a F acelera. Claro. Claro, porque disminuye la velocidad y después vuelve a incrementar la velocidad, pero digamos desde el punto de referencia para el otro sentido. En el otro sentido, ¿se entiende? Claro. Eso. De D a E, Tiraste algo para arriba, se frena, y después cuando vuelve cada vez más rápido. Y la aceleración es siempre la misma, es la de la gravedad que apunta para el piso. Cuando vos lo tirás en contra de la gravedad, con velocidad positiva para arriba se va frenando y después cuando baja acelerándose cada vez más rápido. Por ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo típico de movimiento acelerado, es tirar algo en la gravedad. Es como acá, de D a E, la velocidad es positiva y la aceleración negativa. Entonces el movimiento es desacelerado, porque tienen distintos signos la velocidad y la aceleración. Entonces, en el caso que decía Leandro, yo tiro algo hacia arriba, la velocidad va para arriba, pero la aceleración va para abajo. Sería el caso este, entonces el movimiento es desacelerado. Llegó al punto E, donde la velocidad ahí vale 0. Porque acuérdense que esto, estoy dibujando velocidad en el eje vertical. Entonces acá la velocidad vale 0 en E. De E hacia F, la velocidad empieza a crecer, pero en valores negativos cada vez más grandes. Entonces la velocidad es negativa y la aceleración sigue siendo la misma, negativa. Y entonces, como coinciden los signos de velocidad y aceleración, el movimiento es acelerado. Y no importa que sea acelerado, pero en sentido contrario, si quieren decirlo. Es como que esa piedra que llegó a la altura máxima en E, empieza a caer cada vez más rápido. Y digo, como el eje Y lo había tomado para arriba positivo, entonces que caiga significa que la velocidad es negativa. ¿Está bien? Bueno, De F a G se frena, claro. claro. Aceleración positiva, pero se está frenando porque está yendo para atrás cada vez más lento. Lo mismo pasa de A a C, ¿no? Pero al revés. Digo, tenemos aceleración positiva y entre A y B se frena y entre B y C acelera. Ah, claro, este pedacito. Ahí la aceleración es siempre positiva, sin embargo entre A y B está frenando porque está yendo para atrás cada vez más lento. Es que Claro. entender se entiende, pero cuesta hacerse la idea, porque, no sé, hay gente que capaz no está muy acostumbrada. Entonces, como que instalar ese chip de mucho. ¿cómo se llama? Mirar gráficos de velocidad en función del tiempo. Uno está acostumbrado a mirar esto y pensar que es la posición. Ese es el primer error. Y acá graficaron la velocidad en vez de la posición, qué sé yo. Ahí en el ejercicio resuelto que le subí, después está hecho el gráfico de posición a partir de de velocidad, ¿no? Digo, mirando este gráfico de velocidad pueden encontrar el de la posición. Y eso está hecho ahí en el resuelto. Es más, ahí abajo justo se ve que dice X de T, que está hecho el gráfico de posición. Digo. Eso sí, hay que practicar. El ejemplo, profe, más típico del que dijo usted, ¿no? Ese, o sea, de entender cuando acelera o desacelera, ese de arrojar un objeto hacia arriba. Ese o sea, ahí
más típico que uno tiene cotidiano, donde tiene una aceleración que es bien constante, que es la de la gravedad. Y bueno, es el ejemplo más común. Fíjense ahí, desde A hasta B, el auto está yendo para atrás, cada vez más lento, ¿sí? Sin importar los valores, porque parece que hay que hacer la cuenta, pero fíjense que eso que era una recta entre A y B, en realidad es un movimiento que tiene pendiente positivo, o sea, es una cuadrática como x cuadrado, ¿sí? Contenta. Entonces la primera parte retrocede, cada vez más lento, frena y ahora empieza a ir para adelante. Cada vez más rápido, como una cuadrática, ¿no? Porque la velocidad era lineal. Después, donde la velocidad era constante, la posición es una lineal, o sea, es una recta de velocidad constante que sigue avanzando. Y acá viene la parte donde era negativa la aceleración entre D y F, que pasa lo mismo, va para adelante cada vez más lento, se frena y empieza a ir para atrás cada vez más rápido. Cada vez que la tangente a la curva es horizontal, la velocidad se hace cero, ¿no es cierto? O sea, acá, en el punto B, el gráfico anterior cortaba el eje X. Claro. Va, el eje del tiempo. Profe, perdón, por ahí lo explicó, pero entonces, ahí viendo el gráfico, espacios negativos van a existir, porque va a depender del punto de referencia, ¿no? Del punto donde yo tome las distancias. Claro, si vos empezaste en el 0 y te vas con velocidad negativa, te vas para los negativos, que es lo que pasó acá, ¿no? Esto arrancó con velocidad negativa, entonces desde el origen que lo ponemos donde arrancó, se fue para atrás primero. Claro, por eso me queda negativo el espacio. Me quedaba. Eso no entendía, porque digo, me puede dar negativo, decía, por eso. Claro. Claro. Es que estos gráficos hay que practicarlo bastante, son difíciles hasta que uno le agarra la mano, ¿no? Pero digo, requiere práctica. Yo todavía apenas lo miro rápido, me marea mucho ver un gráfico de velocidad en vez de posición. Uno está acostumbrado a ver el X de T. Mirar la velocidad hace que uno tenga que pensar un montón. Por eso el de Juan y Pedro, si vos la lógica era salir de la casa de Pedro en posición 0, pero si vos salís de otro lado, entonces la velocidad puede ser negativa, positiva, X puede tomar un montón de valores. Digo, eso haciendo el ejercicio de distintas formas, tenés un montón de gráficos diferentes también. ¿Entiendes? Bueno. Sí, Bueno, masajenlo un cacho. Práctica. Igual no se asusten porque, qué sé yo, la clase que viene, por ejemplo, es caída libre, tiro oblicuo, qué sé yo, que volvemos a ver todo esto. Digamos, hasta como 2, 3 clases usando estas ecuaciones. Van a tener tiempo de agarrarles la mano. Y bueno, repasen vectores, que eso lo vamos a usar. No mucho de vectores, pero sí saber proyectar eso que hicimos de B por coseno de tita, B seno de tita. Eso lo vamos a usar toda la materia, eso apréndanlo bien, porque eso se usa todo el cuatrimestre. Sí. Normalmente parece sencillo, decir, bueno, son gráficos. Parece una tontería, la verdad. Pero después a la hora de hacerlo, empiezan las dudas, como habían puesto ahí, que uno lo explica y parece una tontería, después cuando están solos, se ponen